Bienvenidos a esta segunda parte de la clase viernes 23. Bien, ahora nos compete ver de dónde salen las inversas de las funciones trigonométricas. Bueno, de momento, ¿qué llevamos? De momento sabemos que tenemos tres funciones básicas: la función seno, que es seno de x; la función coseno, que es cos de x; y la función tangente, que es tan de x. Pero tenemos un pequeño problema. Esas funciones no son biyectivas. Y si no son biyectivas, mucho menos podemos hablar de la inversa. Y entonces, profe, ¿cómo vamos a hablar de inversas si ya me están diciendo que no se puede hablar de inversa? Ok, la razón por qué originalmente no se puede hablar de una inversa, le voy a decir por qué. Le voy a decir por qué. Vean este dibujo, esta parte de aquí abajo. Bueno, esta parte de aquí abajo viene siendo la función seno. Ok, muy bien. El problema es que la función seno, ¿se acuerdan la propiedad ¿se acuerdan el test de la línea vertical? ¿Se acuerdan el primer parcial que yo le expliqué algo que se llama el test de la línea vertical? ¿Y para qué sirve el test de la línea vertical? Para ver si la función es inyectiva. Y ¿qué pasa ahí? Hagan lo siguiente, o hagamos lo siguiente. ¿Qué pasa si yo grafico una línea horizontal en toda la curva? Resulta ser que si yo grafico una línea horizontal, me doy cuenta que la gráfica está cortando más de una ocasión. Recuerde que si la línea cruza más de una vez a la gráfica, la función no es inyectiva. Línea cruza más de una vez a la gráfica, la conclusión, o sea, para que sea inyectiva solo puede cortar una única vez, dicho de otra forma. Entonces la gráfica no es inyectiva. Y si no es inyectiva, mucho menos sería biyectiva. Y si no es biyectiva, no tiene inversa. Entonces, originalmente la función seno, al no ser inyectiva, no tiene inversa. Bueno, pasaría lo mismo si yo agarro la función cos. Si yo agarro la función cos, que es esta de aquí, y a mí se me ocurre trazar una línea vertical, pues claramente la gráfica va a cortar en más de una ocasión. De hecho, corta en realidad corta infinitos puntos, porque recuerde que esto es una porción de la gráfica, esto no es la gráfica completa. Entonces, ¿qué pasa? Originalmente no es inyectiva la función seno, no es inyectiva. ¿Y qué pasa con la tangente? Pasa el mismo rollo. Recuerde que la tangente es una gráfica que tiene puras asíntotas verticales. De hecho, tiene asíntotas verticales en menos pi medio. Bueno, eso lo expliqué en la clase de ayer, ¿verdad? Pero lo que quiero dar a entender acá es que si yo trazo la asíntota, ¿cuál asíntota? La línea vertical del test, me doy cuenta que en efecto corta infinitas veces, ¿verdad? Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Entonces, originalmente, estas funciones, como no son inyectivas, no tienen inverso. Entonces se hace una pequeña modificación a conveniencia. ¿Y cuál es la modificación que voy a hacer para poder hablar de su inversa? Ok, la pequeña modificación que vamos a hacer es la siguiente. A mí siempre me gusta explicar esto. ¿Por qué las funciones no son biyectivas? El problema principal es el dominio. Si yo tomo estas funciones en el dominio original, no son biyectivas. O sea, el dominio
como está contemplando todos los valores de R, a excepción de la tangente, recuerde que la tangente es R quitándole los valores de las asíntotas. Recuerde que K' medio significa los valores de las asíntotas. Resulta ser que si tomo todo el dominio, esta gráfica no tiene inversa. Entonces hay un procedimiento muy útil. El procedimiento que uno hace es tomar un cacho. Tomar un cacho significa tomar una porción. Entonces te hace lo siguiente, dice, vea, yo no me voy a concentrar en toda la gráfica completa de Zen, no señor. Yo solo me voy a concentrar en un cacho. En el cacho que va desde menos pi medios hasta pi medios. ¿Por qué? Porque si usted solo agarra este cacho, que están pintados en color rojo, yo me doy cuenta, primero me doy cuenta que la línea vertical solo corta una vez en este cacho. Eso por un lado. Entonces vamos a definir una gráfica que vaya de menos pi medios a pi medios. Y además, vea que el ámbito va de menos 1 a 1. Entonces, uno lo que hace es, vas a definir la función seno, sí, claro, pero la vas a definir en este dominio. Entonces, vamos a definir un nuevo dominio. Este es un nuevo dominio. Y no solamente eso, vamos a definir un nuevo codominio, porque el codominio es R. Vea que esto va en R en R. Pero si la gráfica de R en R no me sirve, todo lo que hace uno es a conveniencia definir un intervalo y definir un nuevo codominio. ¿Qué pasa con esta redefinición? Lo que pasa es que si yo lo defino así, entonces la gráfica sí tiene inversa. De hecho, aquí interesante. ¿Ven este pedacito que está acá y la gráfica en rojo? Hagámosle un zoom. Si yo le hago un zoom, esto es un zoom de la parte de abajo. Me doy cuenta que la gráfica que está en color roja, si yo hago un reflejo, recuerde que para las inversas, todos tienen que recordar que cada vez que yo quiera las inversas, estoy invocando a la función identidad. Recuerde que la función identidad es como el espejo reflector. Entonces, uno siempre echa mano de la función identidad, que en este caso es el espejo. Resulta ser que si yo agarro la gráfica en color roja y la reflejo, obtengo una gráfica en color azul. Bueno, ¿qué creen? Nació alguien nuevo. Esta gráfica azul es la que ahora en adelante se llamar arcén. ¿Qué significa arcén? Significa arco seno. Entonces ya definimos la inversa de la función sen. ¿Ok? Entonces, viene esta situación. Ahorita voy a explicar un poquito más de las propiedades de la arcoseno, pero quiero hacer la misma explicación con la gráfica de coseno. Ok, entonces se pregunta, muy bien, ¿qué pasa con la gráfica de coseno? No me sirve tomar la gráfica completa, porque ya vimos que si la gráfica completa no es inyectiva, no tiene inversa. Entonces, ¿qué hacemos? Agarramos un cacho. Agarramos este cacho que va desde 0 hasta pi. Entonces, solo me interesa tomar este cacho. Y además, el ámbito va de menos 1 a 1. Entonces, vamos a definir una función coseno, pero el nuevo dominio va de 0 a pi. Este es el nuevo dominio. Y el nuevo codominio, para que todo tenga, para que podamos hablar de inversa, sería este de acá. ¿Y eso qué, profesor? Muy bien. Si le hacemos un zoom al cacho que yo tomé acá, nos damos cuenta que la gráfica en color roja es la porción de la función coseno. Si yo agarro esta gráfica en color rojo y la reflejo con la recta identidad que funciona como espejo, obtenemos otra gráfica. La gráfica que obtenemos está en color azul. Esta gráfica en color azul viene siendo la gráfica de arco coseno, que es la inversa de coseno. Y de forma análoga sucede con la tangente.
La tangente, si te toma toda la gráfica completa, todo su dominio, no me sirve para la de inversa. Entonces tomamos un cacho que vaya desde menos pi medios hasta pi medios y solo tomamos esta porción de la gráfica. ¿Por qué? Porque esta porción solo pasaría por un único punto a lo largo de la recta. Entonces, uno dice, ah, bueno, profesor, usted va a tomar esa porción de la tangente. Que por cierto, la tangente es una gráfica muy, muy especial. Primero, vea que se pone abierto. Profe, ¿por qué poner menos pi medios a pi medios abierto? La razón de que se ponen abiertos es porque recuerden, va a ser un recordatorio, recuerden que x igual a menos pi medios y x igual a pi medios son asíntotas verticales. Bueno, en realidad tienen infinitas asíntotas, pero voy a enfocarme en las dos principales. Estos son asíntotas verticales. Y recuerde que las asíntotas verticales no pertenecen al dominio. Por eso es que este intervalo tiene que estar abierto. Entonces, ese sería el nuevo dominio de la tangente. Y en realidad el codominio no cambia, el codominio es igual, eso no genera ningún problema. La razón de que el codominio no genera ningún problema es porque recuerde que el ámbito es R. Como el ámbito es R, entonces si el ámbito es R y el codominio es R, todo está pura vida. Vea qué interesante. Para mí, de hecho, cuando uno está en cálculo diferencial, la gráfica más importante es la cotangente, aunque ustedes no lo crean. Ya yo lo explicar por qué en cálculo diferencial la gráfica cotangente es muy útil que ustedes se las aprendan. Le voy a explicar por qué. Resulta ser que si yo tengo la gráfica de tangente, vea qué curioso. La gráfica de tangente tiene asíntotas verticales, que son estas y son estas. ¿Ok? Hasta ahí todo bien. Eso desde ayer lo expliqué. Posiblemente ustedes ya lo sabían porque algunos son repitentes. Pero resulta ser que la gráfica de tangente, cuando yo la reflejo, genera esta gráfica azul. Ok, perfecto, muy bien. Es la gráfica acotangente. ¿Qué pasa? Lo que va a pasar es que la inversa, o sea, arco tangente, va a tener asíntotas horizontales y eso lo hace una gráfica muy especial. Resulta ser que esta gráfica va a tener asíntotas horizontales. ¿En dónde? Va a tener en y igual pi medios y abajo sería en y igual menos pi medios. Y ahorita vamos a ver una gráfica más limpia de arcotangente. Vea qué interesante queda. Pero ese sería el comportamiento de la gráfica arcotangente. Por cierto, una notación importante que tienen que aprender. Cuando yo pongo sen a la menos 1, es la inversa de sen, que también se llama arcoseno. Si yo pongo cos a la menos 1, es la inversa de cos que se llama arco coseno. Y si ponemos tan a la menos 1, ese sería arcotangente. Que por cierto, el nombre completo es así, arcoseno. Aquí aparece doble CO, arco, coseno y arco tangente. Entonces, voy a hacer un resumen de lo que acaba de suceder. Hagamos un resumen. Resulta ser que entonces, si quiero resumir todo, ¿qué es lo que pasa? Resulta ser que entonces vamos a definir una función sen que vaya de este intervalo a este intervalo y por lo tanto vamos a definir su inversa de tal forma que vaya de menos 1 hasta menos pi medios. Es decir, esta grafiquita que está en color azul, perdón, es roja, disculpe. La grafiquita que está en color roja, que es la que me interesa que presten atención, es la inversa de la función sen. Ahora,
Veamos algunas características que tiene la gráfica que están pintadas en color rojo. Primero, ¿cuáles son unas características importantes? Pasa por el punto 0, 0. ¿Ok? Entonces uno puede decir varias cositas. Hagamos un resumen. ¿Cuál es el dominio de la función? ¿Cuál es el dominio de la inversa de seno? El dominio es de -1, 1. El codominio y el ámbito es de menos pi medios a pi medios. ¿Dónde corta el eje Y? En el 0, 0. ¿Dónde corta el eje X? En el 0, 0. Y es una gráfica estrictamente creciente. En efecto, esta porción roja es estrictamente creciente. Esa sería la gráfica a la inversa de seno. Veamos qué pasa con la coseno inverso. La función coseno inverso, el dominio que me sirve es de 0 a pi y el codominio es de -1 a 1. Quiere decir que la inversa, arco coseno, va de -1 a 1 y termina aquí de 0 a pi. Veamos la gráfica. La gráfica de la inversa de coseno es esta que está en color rojo. Este pedacito es la inversa de coseno. Aquí pasa algo muy interesante. Esta gráfica en el eje Y pasa por el punto 0, pi medios y en el eje X tiene que pasar por el punto 1. En el eje X pasa por el punto 1,0. Entonces veamos algunas características de la inversa de coseno. El dominio, -1, 1, el ámbito de 0 a pi, es correcto, el ámbito es de 0 a pi, porque empiezan 0 y terminan pi. Este número es pi. ¿Okay? Entonces, de 0 a pi es el ámbito. ¿Dónde corta el eje Y? En 0 pi medios, en X, 1, 0. Y es una gráfica totalmente decreciente. ¿Ok? Como lo pueden ver arriba, esta gráfica roja es decreciente. Y por último, una de las más importantes que uno tiene que aprenderse es la inversa de tangente, especialmente para cálculo, le van a hacer mucha referencia en algunos temas. Resulta ser que entonces la gráfica tangente se define de este intervalo abierto a este intervalo abierto. Este es el codominio, por lo tanto la inversa, el dominio sería R. El codominio va de -pi medios a pi medio abierto de esta función. Aquí uno ve la gráfica. Lo que pasa es que esta gráfica le hacen falta las asíntotas. Ya le voy a mostrar un gráfico un poco más interesante. Si bien es cierto, esta que está en color rojo es la gráfica la inversa de tan, aquí sería bueno como que esta gráfica yo la empiezo a alargar aquí y pongamos las asíntotas. Veamos algunas características, por cierto, características. Pasa por el 0, 0 y es una gráfica estrictamente creciente. Entonces, veamos aquí las características. Dominio R, ámbito de este intervalo, importantísimo. Las asíntotas horizontales, nunca se les olvide eso. Las asíntotas son de -pi medios a pi medios, cortan en Y en 0, 0, cortan en X en 0, 0 y es estrictamente creciente. Personalmente, a mí me gusta explicar el siguiente gráfico. Este gráfico es la gráfica de arcotangente inverso. Bueno, sí, de hecho lo dije mal. Es la gráfica de arcotangente. ¿Por qué este gráfico es útil que uno lo entienda, lo capte? Porque se da uno cuenta de varias cosas. Bueno, en realidad ya lo mencioné, pero nada más quiero hacer enfático. Se da uno cuenta, primero, que esta gráfica pasa por el punto 0, 0. Ok, muy bien. Lo otro es una gráfica totalmente creciente, pasa por aquí, vuelve a subir y aquí se acomoda. Y lo importantísimo es que esto tiene asíntotas horizontales en pi medios y en menos pi medios. Y uno se pregunta, ¿por qué esta gráfica en cálculo le presta mucha atención? Porque en cálculo le dicen lo siguiente, ve lo que dicen en cálculo. En cálculo le dicen, si la variable X
toma valores muy grandes, ¿para dónde se me va la Y? Eso es muy fácil de verlo con la gráfica. Si usted toma valores de X muy grandes, los valores de Y se aproximan. De hecho, recuerde que los valores de Y son todos estos. Los valores de Y, cualquier valor que usted tome aquí, o sea, los valores de X muy grandes, empiezan a tomar valores muy cercanos a pi medio. Entonces uno dice que cuando X va para infinito, los valores de Y se aproximan a pi medios. Eso significa que se aproximan. Eso luego van a ver que eso es un límite. Una aproximación en Y en X, estamos hablando de límites. Luego, ¿qué pasa cuando uno toma valores muy pequeños de X? O sea, que sea para menos infinito. Bueno, si yo cada vez empiezo a tomar valores cada vez más pequeños en X, ¿qué pasa con los valores de Y? Los valores de Y eventualmente se van acercando demasiado a menos pi medios. Entonces yo puedo decir matemáticamente que cuando usted empieza a tomar valores cada vez más pequeños, las imágenes o la gráfica va teniendo un comportamiento aproximado al valor menos pi medio. Y eso, en el fondo, es un límite. Lo que pasa es que aquí no voy a entrar en detalles teóricos de eso. Ya ustedes en el semestre verán esa situación, ¿verdad? Yo no voy a entrar en detalles de manera innecesaria. Entonces, por eso es que la gráfica cotangente es útil, porque a veces uno cuando quiere calcular un límite, le aparece de pronto un arco tangente. Entonces, cuando le aparece un arco tangente, uno automáticamente lo asocia con una gráfica y empieza a ver los comportamientos al infinito, al más infinito o al menos infinito. Bueno, para ir cerrando un poco esta parte de las funciones inversas, hay algunas propiedades de cancelación, por supuesto, porque si usted sabe que el seno y el seno inverso son inversos entre sí, ¿verdad? Ocurren algo que uno llama la cancelación. ¿Qué significa la cancelación? Que si usted hace la composición, en fondo esto es una composición de funciones. Si usted hace la composición de seno con seno inverso de X, el resultado que le da es el argumento, es lo que está aquí adentro. Claro, esto funciona solo si está en este intervalo, ¿verdad? Seno inverso con sen, como son inversas, se cancela y solo me queda lo de adentro, que es la X. Igual pasa, entonces uno puede decir, profe, yo puedo cancelar el coseno con el coseno inverso con coseno, tangente con tan a la menos 1, tan a la menos 1 con tan, de tal forma que el resultado que me dé es lo que estaba evaluado. Y la respuesta es, sí, eso se puede hacer. Formalmente, para hacer eso, uno debería respetar el dominio de cada función. Al final, estos son los dominios de la inversa. Lo que pasa es que cuando uno pone un problema, uno asume que está bien definido. Entonces, realmente uno no se preocupa tanto por los dominios, ¿verdad? Uno asume que está bien definido y más bien uno dice, mira, por ejemplo, si a uno le dicen, profe, es que me salió esto y esta cosa está evaluada de una función. Ok, asumiendo que los dominios están pura vida, estos dos se cancelan, entonces el resultado simplemente sería lo que está evaluado, que es la f de x. Eso es lo que se conoce como la propiedad de cancelación de una función trigonométrica con su inversa. Pero aclarar que eso, si no quiere ser muy formal, hay que revisar bien los dominios. Entonces uno puede hacer esto siempre que esté bien definido su dominio. Pero eso es una práctica, uno siempre se lo haga de forma clara. Bien definido su dominio para que no tenga ningún problema a la hora de hacer este tipo de cancelación. Bueno, entonces, oficialmente aquí hemos visto la parte conceptual de las inversas trigonométricas.